Hola, vamos a retomar el video anterior, comencemos. Listo, ya hicimos entonces, hicimos una tabla de personal, tenemos una tabla de costos para la torta. Supongamos que vamos a vender tortas y cafés, ahorita tendríamos que hacer una tabla para el café y tenemos que redondear nuestra tabla de personal. Pero entonces para esto lo primero que vamos a ver de la utilidad, vamos a ver un estado de pérdidas y ganancias en Excel, que es una cosa muy sencilla que nos va a llevar a respondernos la pregunta de negocio. Entonces vamos a Excel, aquí tenemos una tablita que nos dice que es un estado de pérdidas y ganancias. Entonces lo que yo estoy buscando finalmente es la utilidad, responderme esto, ¿cuál es mi utilidad? Entonces para eso tenemos cuál es la inversión inicial. La inversión inicial es lo que yo voy a gastar que en sillas, en muebles, en adecuación del local, en máquinas, etc. Tenemos ventas netas que van a ser las ventas que yo necesito hacer para obtener una utilidad. Tenemos los costos de ventas, esos costos de ventas es cuánto nos gastamos para poder lograr esas ventas. Muy normal es materia prima, que ya lo tenemos por ejemplo para la torta, lo necesitamos para el café, mano de obra para poder generar esa torta o ese café. Y eso nos va a dar finalmente la utilidad bruta. Entonces la utilidad bruta, y lo voy a ir haciendo aquí de una vez en Excel, sería las ventas netas menos los costos de ventas menos, y vamos a colocar aquí como si fuera la inversión inicial. La inversión inicial lo que podemos hacer es que si tenemos una inversión muy fuerte al principio es dividirla en varios meses para poderla ir obteniendo. Entonces eso sería la utilidad bruta. Después tenemos gastos operacionales de administración. Esta tablita se las vamos a dejar igual para que ustedes la puedan tener. Gastos operacionales de administración son aquellos gastos para llevar la operación, o sea, y no está directamente con el negocio, es decir, gerencia, papelería, contabilidad, etcétera, no está directamente con el core del negocio, es decir, con hacer la torta o hacer el café. Listo, también tenemos los gastos operacionales de las ventas. Esos gastos operacionales son lo que yo necesito en la operación para poder vender. Es decir, si necesito hacer marketing, si necesito hacer logística para entregar el producto, etc. Entonces, la utilidad operacional, finalmente, voy a colocar aquí en fórmula en Excel, va a ser igual a la utilidad bruta que ya teníamos, que es esta, que es B5, menos los gastos operacionales de administración menos los gastos operacionales de ventas. Y le doy Enter. Bueno, entonces, la utilidad operacional es lo que nos queda aquí. Ahora vamos a ver gastos financieros, ingresos no operacionales y gastos no operacionales. Los gastos financieros son los gastos que me implican, piensen en bancos. Entonces, los gastos financieros son préstamos, seguros, etc. Ingresos no operacionales son los ingresos que se da, pero no directamente por la operación, o sea, no de vender tortas y café. Podría ser que yo tenga alquilado parte del local, por ejemplo. Listo, eso sería un ingreso no operacional. Y los gastos no operacionales son los gastos, como el nombre otra vez lo indica, que no tienen que ver directamente con el negocio. Entonces son gastos como de pagar, no sé, intereses, amortización, depreciación, etcétera. Eso es muy contable. Pero entonces lo que tenemos finalmente es una utilidad antes de impuestos. Voy a hacerla aquí. Eso sería igual a la utilidad operacional menos los gastos financieros más los ingresos, porque estoy sumando los ingresos, menos los otros gastos no operacionales. Y ahí tendríamos la utilidad antes de impuesto. Uno se podría quedar aquí. Normalmente uno en estado de pérdidas y ganancias, si lo van a hacer para un negocio, podría quedarse acá. Pero uno normalmente lo que coloca después es la provisión para impuestos. Es decir, yo necesito pagar los impuestos. Y los impuestos en Colombia son alrededor del 35% de la utilidad. Entonces lo que yo necesito hacer aquí es pagar o tener una provisión. Provisión es como reservar el dinero para pagar esos impuestos. Y eso normalmente es el 35% de la utilidad. Entonces eso es otra fórmula. Entonces sería igual a esta utilidad por 35%. Listo. Y la utilidad neta finalmente sería entonces la utilidad antes de impuestos menos los impuestos.
y nos podemos quedar ahí. La utilidad neta es lo que realmente voy a recibir después de toda mi operación del negocio. Entonces, con base en esta tablita que acabamos de hacer, vamos a empezar a recolectar los datos de las tablas y vamos a empezar a hacer otra tabla para poder obtener esto y ver mes a mes qué tenemos que vender para poder generar la utilidad que yo espero. Quédate con nosotros en la siguiente lección.